Hola, buen día a todos, bienvenidos. Yo soy la licenciada Gabriela Fanucci Ávila, soy integrante del equipo del programa denominado Procesos de Formación y Curricularización de los Derechos Humanos en la Universidad, en nuestra querida Universidad Nacional de Jujuy. En este pequeño videíto voy a invitarlos a reflexionar sobre algunas cuestiones y ejes que se conectan con lo que ya venimos trabajando, que venimos reflexionando de manera conjunta, para que continuemos pensando a los derechos humanos en el marco de la educación universitaria, ¿sí? En este caso en particular, vamos a hablar de los derechos y las obligaciones, ¿sí? Un tema muy importante y muy interesante para tener siempre presente, ¿sí? Vamos a partir de la idea de que el derecho a la educación es sumamente importante porque primero debemos entender a la educación en sí misma como un derecho y como un derecho básico y fundamental, como un derecho además que es entendido como un derecho nexo, como un derecho llave, como un derecho puente. ¿Por qué? Porque nos va permitiendo conectar y nos abre las puertas para el acceso, para el conocimiento, para la toma de conciencia y para el pleno ejercicio de una multiplicidad de otros derechos. Partiendo de ese principio básico y fundamental para la vida en el ámbito universitario, tenemos que pensar, y por eso queremos invitarlos a reflexionar acerca, como les decía, de los derechos y las obligaciones, entendidos de una forma colectiva, cooperativa, unida, no separado o escindido uno de otros, ¿sí? Cuando pienso en mis derechos, pienso en los derechos de los demás, pero también debo pensar en mis deberes y en mis obligaciones y en los deberes y en las obligaciones de los demás, de todos los actores que formamos parte de la comunidad académica, de la comunidad universitaria. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que en relación a la ley número 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, los estudiantes tienen reconocidos múltiples e importantísimos derechos. Por ejemplo, tienen derecho a una educación de calidad, a ser respetados en su libertad de conciencia, de opinión, de pensamientos, a poder concurrir, asistir a todo lo que implica la educación en el tramo obligatorio, que es la educación inicial, de nivel primario y de nivel secundario, a poder ser protegidos contra toda forma de agresión, de maltrato, de violencia física, psicológica, a ser evaluados en su desempeño de manera rigurosa, con criterios científicamente fundados, a recibir el apoyo que sea necesario para que puedan sostener sus trayectorias, que puedan participar en la toma de decisiones a lo largo de su trayectoria académica, y también a que puedan desempeñar su tránsito de formación, por ejemplo, en espacios edilicios que sean acordes y que respeten los derechos y las necesidades de todos. Entonces, estos derechos, que son sumamente necesarios y fundamentales, están también vinculados y conectados, como les decía, de manera intrínseca, unidos con los deberes que también reconoce la ley. Los derechos que les contaba recién, algunos de ellos, porque no son todos, están reconocidos en el artículo 126 de la ley. El artículo 127 que nos propone y especifica también los deberes que tienen los estudiantes. Entonces, así como tenemos el derecho a recibir una educación de calidad, tenemos el deber y la obligación de estudiar y de esforzarnos dando lo máximo posible, lo mejor que cada uno de nosotros pueda. Tenemos el derecho a participar, entonces eso también nos pone en la situación y en el deber de efectivamente participar de todas las actividades de las cuales se pueda,
Así como debo ser respetado en mis formas de pensar, de conciencia, de opinar, debo yo también respetar los pensamientos de los demás. Debo también participar y colaborar activamente en todos los espacios de la convivencia escolar. Debo también respetar el marco normativo institucional, las normas de organización, de convivencia, de disciplina. Debo respetar las reglamentaciones, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la asistencia, la puntualidad, las normativas que se establezcan al respecto. Debo yo también hacer un uso adecuado, respetuoso de las instituciones. Debemos hacerlo todos, cuidar estos espacios que son comunes, que nos reciben a todos, que con mucho esfuerzo se consigue el equipamiento, se trabaja en el mantenimiento de los espacios. Tenemos también el deber de nosotros comprometernos en ese sentido. Esto tomando en cuenta la Ley Nacional de Educación que nos regula a todos. Pero además, en la misma lógica, nosotros tenemos en el marco específico de la formación superior, del ámbito universitario, que es el que nos compete a nosotros específicamente, la Ley 24.521, que es la Ley de Educación Superior, que también en sus artículos va detallando la importancia de los deberes y de los derechos o las obligaciones, como venimos conversando. Entonces, por ejemplo, en el artículo 13, esta ley de educación superior establece que tenemos derecho, que todos los estudiantes tienen derecho a un sistema que no los discrimine bajo ninguna circunstancia, a poder, por ejemplo, asociarse libremente en las agrupaciones de estudiantes, los centros de estudiantes, a elegir sus representantes, a formar parte del gobierno de la universidad, que ustedes saben que la universidad es una institución cogobernada de manera democrática, a obtener, por ejemplo, a aplicar y obtener becas para que los ayuden en su trayecto universitario, a recibir toda la información que necesiten tener para organizarse en sus trayectorias, a que, por ejemplo, las personas con discapacidad puedan tener todo aquello que sea necesario, acorde a su singularidad, para poder hacer una trayectoria respetuosa y digna de su singularidad, ¿sí? Y así podemos ir mencionando un montón de derechos que son centrales y específicos, como venimos conversando. Pero además, debemos también en este ámbito pensar en nuestros deberes, ¿no? Entonces, el artículo siguiente, con la misma lógica de la ley anterior, especifica cuáles son las obligaciones que tenemos los estudiantes en el marco de la universidad. Por ejemplo, y que es sumamente importante, así como existen estatutos y reglamentaciones que respetan los derechos y establecen normativas y derechos para todos los que formamos la vida de la academia y de la universidad, debemos también conocerlos y respetarlos. Debemos observar y respetar todas las condiciones de investigación, de estudio, de trabajo, de convivencia que se establecen en el marco de la universidad. Debemos respetar el disenso. La universidad debe ser siempre un marco democrático y en función de eso no todos vamos a pensar igual, o sea, no vamos a coincidir en todas las opiniones, pero ¿qué debemos hacer sí o sí? Respetarnos, respetar el disenso y construir colectivamente y democráticamente en función de ese disenso. Tenemos que respetar siempre y trabajar en pos de la creatividad personal y colectiva y apoyarnos también en otro pilar básico que forma parte de la universidad, que es el trabajo en equipo. Pensar siempre los deberes y los derechos y los deberes, de manera integrada, de manera colectiva y de manera proactiva. Entonces, lo que queremos decirles desde este programa es que los invitamos a tener una participación activa, cooperativa, colectiva, democrática. No olvidar nunca que la ciudadanía
la co-construimos juntos y que la universidad es un actor importantísimo en la vida de la sociedad y que a la universidad la construimos juntos, colectivamente, entre todos, conociendo, respetando nuestros derechos, trabajando juntos colectivamente en pos del respeto de estos derechos, del pleno ejercicio de estos derechos, pero también conociendo, respetando y colectivamente todos y cada uno de nuestros deberes y nuestras obligaciones. Muchísimas gracias y un saludo afectuoso para todos ustedes.